Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzagatik. ¿No se escucha? ¿Es? Bai, orain bai? Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días y muchas gracias a todos por venir. Bueno, lo primero de todo quería presentarme. Mi nombre es Amaia Estala, soy la responsable de empresas de la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa. Y bueno, hoy nos encontramos en el Ayuntamiento de Donosti para presentar el bus activo contra el cáncer. Es una idea pionera que surge de AFC Guipúzcoa y bueno, todo ello con el objetivo de informar y concienciar a la población de la localización de nuestras sedes, la atención y todos los servicios que prestamos gratuitos. Bueno, pues que todos los que lo necesiten lo conozcan y que sepan dónde estamos y puedan llegar a nosotros, ¿no? Ese es el objetivo final. Entonces, bueno, este autobús articulado y bien helado con los servicios que ofrece AFC Guipúzcoa, con las sedes que dispone en la actualidad, lo podremos ver al finalizar el acto y circulará durante un año por las líneas más concurridas a lo largo de, mayor largo recorrido de las líneas que recorren la ciudad. Desde AFC Guipúzcoa nos gustaría que este proyecto se extendiera a más localidades de la provincia y pudiera llegar a replicarse en más autobuses urbanos, interurbanos, para así poder llegar al máximo número de personas posible. A continuación voy a dar paso a Eneko Goya, alcalde de Donosti, que abrirá el acto con sus palabras. Eskerrik asko, Eneko. Bueno, egunon guztioi, esan atseginez hartzen dutunik parte gaur udadaren izenean Asociación Española contra el Cáncerrek abian jartzen duen ekimen honetan, eta nik hitz labur batzuk eskartzeko gurekin batera ere ekimen honetan parte hartu duten gainontzeko enpresei, zuen eskuzabaltasunagatik, zuen laguntzagatik, eta bereziki gaurkoan elkarteari ere eskerrak eman nahi dizkiot egiten duen lanagatik. Habéis visto que antes de que yo subiera aquí, pues ha venido Jon, ha cambiado esto del micrófono y ha limpiado el atril, que viene siendo ya un acto o un gesto habitual desde hace más de un año y medio, y parece que no hubiera otra cosa. Pero la realidad es que siguen existiendo otras cosas y el cáncer es una de las principales causas que nos hacen enfermar, a pesar de que en este año y medio pues la excepción haya sido hablar de otra cosa todo el rato, ¿no? Y a pesar de que estemos hablando todo el rato de esa otra cosa, pues la asociación ha seguido trabajando en lo que viene trabajando desde hace muchos años y viene haciéndolo además muy bien, tanto concienciándonos sobre la importancia que tiene el que tengamos buenos hábitos, el acompañar también a todas las personas y entornos que, pues haber tenido la experiencia de sufrir esta enfermedad y, en definitiva, estar presente en todo aquello de lo que es necesario pues para, entre todos juntos, hacer frente a esta enfermedad, ¿no? Por eso quería este año especialmente daros las gracias por ese trabajo que realizáis, porque sé que no son circunstancias fáciles, son difíciles para todos, pero imagino que para vosotros y vosotras especialmente difíciles haceros un hueco y seguir trabajando por lo que seguís trabajando y seguir diciendo que estáis ahí y que estáis ahí trabajando en esto, ¿no? Horregatik, nire aldetik besterik ez, eskerrik asko benetan eta atseginez gaurkoan hemen egoteagatik, besterik. Mila esker, Eneko, zure hitzengatik. Tras las palabras del alcalde de Donosti, quiero dar paso a Aitziber San Román, concejala delegada de Acción Social. Aitziber, mesedez.
Lehenik eta behin nik ere nola ez eskertu behar dizuet, bai gonbidatzeagatik, ekitaldi honetan egoteko aukera emateagatik, baina batez ere kanpainagatik eta batez ere normalean eta egunero, egun guztietan egiten duzuen lanagatik. Gizarte ekintzako oinarrizko atalak, adreiluak esan genezake, arretan, persona zaurgarrienen arretan daukagun oinarrizko adreiluak, atal horrek izena du ekintza komunitarioa. Eta ez da kasualidadea komunitario hitza egotea hor sartuta. Ez da kasualidadea bi helburuengatik. Batez ere helburu nagusiengatik, gizarte zerbitzuen lehen eta helburu nagusia baita bitartekoak eskaintzea zaurgarritasun egoeran edozengatik, zaurgarritasun egoeran dauden personei komunitatearen parte izan ahal izateko. Hori batetik, baina badago bigarren zio bat, eta bigarren zio hori da, nik desde luego ezin detela imaginatu, lan hori aurrera egin daitekenik komunitatearen parte, komunitatea osatzen dugun gaineako beste kideon partaidetzari gabe. Eta sentidu horretan, komunitate asko daude, eta horietako bat da, bestea zaintzen helburua daukazuen elkarte guztiona, besteak beste minbiziaren kontrako elkartea. Zuek osatzen duzue komunitate bat berez, bestei laguntzeko sortua. Tres cosas hay en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. Así empieza la famosa canción, he tenido que mirar en internet porque no sabía quién la escribió, de Rodolfo Chiamarella. Escuché o leí, ya no soy capaz de recordar, hace no mucho, que evidentemente resume a la perfección esta frase, lo que son las necesidades básicas de cualquier ser humano, de cualquier persona. Es evidente que la Asociación Española contra el Cáncer pues lleva ya mucho tiempo, pero mucho tiempo, supliendo, como bien ha dicho el alcalde, como bien ha dicho Eneco, pues la falta de salud de la persona que recibe el mazazo de la noticia, pero también de todo su entorno, pues con mucho amor en forma de solidaridad, en forma de acompañamiento, en forma de establecer relaciones entre iguales y creo que verdaderamente, como suelo comentar siempre que me toca estar que tengo la fortuna de estar en un acto como el presente, eso indica que nuestra comunidad es rica, no riquísima. Eta dana esan da dago, hasi bezala bukatu nahi dut. Muchísimas gracias, primero, en primer lugar, a la Asociación contra el Cáncer. En segundo lugar, a todas las empresas, entre ellas Debus, que os habéis sumado y que nos vais a hacer y recordar algo que a algunos nos parece, pero si ya se conoce, pues no. Hay que saber que allí están, que es quien necesite va a encontrar ayuda, no como hasta ahora, igual de otra manera, pero que ahí vais a seguir estando, eta mila esker egiten duzuen guztiagatik. Eskerrik asko, Aitziber. Quiero dar paso a Jon Etxeberria, delegado territorial del Departamento de Salud de Guipúzcoa. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Mila esker, gaurko ekitaldi honetan, antolatu duzuen ekitaldi honetan konbidatzeagatik, Osasun Saila eta Osakidetzaren izenean. Hasteko, errekonozitu nahi dut minbiziaren aurkako elkartea Gipuzkoan egiten duen lana. Aspalditik, zuen jarduera eta proiektuei esker, minbizia duten pazientei eta senidei laguntza handia ematen ari zaretelako. Zoriontzeko baita ere, minbiziaren aurkako autobus aktibo honengatik gero ezagutuko duguna. Informazio emateko eta biztanlea kontzientziatzeko balioko baitu. Eta baita, paziente eta senitartekoak elkarteak eskaintzen dizkien zerbitzuak berri
zerbitzuen berri izateko ere. En Osakidetza, en el departamento, somos conscientes de la importancia de la información y el acompañamiento para los y las pacientes con cáncer, y es por ello que la Asociación Guipuzcoana contra el Cáncer lleva años colaborando con nosotros en el ámbito comunitario, en la prevención, en la atención e investigación y en esa labor de acompañamiento para con y las pacientes que lo requieren. El cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Cada año se diagnostican unos 14.000 casos nuevos de cáncer en Euskadi. Desde el Departamento de Salud hemos impulsado varios programas relacionados con la detección y la prevención de esta enfermedad, con el objetivo de disminuir las muertes y la morbilidad asociadas al cáncer. Ejemplo de ello son los dos más significativos, el programa de detección del cáncer colorectal y el del cáncer de mama. Los años de desarrollo de estos programas, el de cáncer de mama desde el año 1995, han evidenciado una importante disminución de la mortalidad y una mejora importante de la calidad de vida de los pacientes. Conscientes del aumento de las cifras de cánceres en los últimos años, desde 2018 contamos con el Plan Oncológico de Euskadi como elemento de planificación de las actuaciones a llevar. Plan que promueve una estrategia conjunta para todo Osakidetza, incluyendo Oncológico A, el Instituto Oncológico de San Sebastián. Este plan oncológico tiene como objetivo mejorar las diferentes fases por las que pasan los y las pacientes que viven un cáncer en Euskadi, centrando la atención en sus necesidades y persigue seguir aumentando el índice de supervivencia exponencialmente, decimos exponencialmente cada año. En Euskadi, la tasa de supervivencia en general al cáncer es del 52,2% en los hombres y el 60% en las mujeres. Tasas importantes, tasas que nos sitúan además en los mejores puestos de Europa. Pero no obstante, estas cifras tienen margen de mejora, así como además los aspectos cualitativos de la asistencia en cáncer. Osakidetzako ikerketa eta berrikuntza jarduerek bere garrantzia dute, bere biziko garrantzia dute pertsonen osasuna hobetzen laguntzen dutelako. Irtenbide berriak garatuz eta osasun sistemaren funtzionamendua hobetuz. Eusko Jaurlaritzaren lehentasunetako bat da osasunaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatzea. Gaur egun, Osakidetzan, 2.800 profesional baino gehiago daude ikerketa eta berrikuntza proiektutan sartuta. Eusko Jaurlaritzak ikerketa zientifikoaren alde egiten duen apostu irmoa da. Euskadirentzat funtsezko estrategia gisa delako. Eta apustu horretan, Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkartearen laguntza izan dugu urte hauetan. Hainbat proiektutan beren laguntza ekonomiko izan dugulako ere. Participamos además en más de 350 proyectos de investigación en cáncer con una financiación externa de 7,7 millones de euros para investigación a través de grupos punteros que realizan su actividad en los institutos de investigación sanitaria, como es Biodonostia en el caso de Guipúzcoa. Es una apuesta del sistema sanitario público vasco la colaboración de todos los agentes necesarios para que los hallazgos de dicha investigación lleguen a los y las pacientes cuando aporten valor. Minbiziak ez da immunitate sistemari eragiten dion gaixotasun bat soilik. Osotasun psikologikoari, familia eremuari eta hurbileko zirkuluari eragiten die ere. Hauek direla eta behar beharrezkoa da talde lana eragile guztien artean emaitzak zenbat eta hobeak izateko. Gaixotasun hau nekez eramaten da, baina gainditu daitekela jakin behar dugu. Bukatzeko, tanto el Departamento de Salud y Osakidetza apostamos por mejoras en la prevención, diagnóstico y atención multidisciplinar con el objetivo de conseguir tratamientos más personalizados que permitan aumentar la efectividad, reducir los efectos secundarios
y, en definitiva, conseguir una mejora en la salud y calidad de vida de los y las pacientes. Todo ello en colaboración, como la que contamos con la Asociación Guipuzcoana contra el Cáncer. Ea guztion artean, helburu hauek lortzen ditugun. Mila esker. A continuación, quiero dar paso a Juan Ormazábal, presidente de AFC Guipúzcoa. Adelante, Juan. Mercedes. Kaixo, egun on, guztioi. Es curioso que estemos hablando del cáncer y tengamos delante de nosotros un autobús. Entonces, alguno va a preguntar, bueno, ¿esto qué tiene que ver el autobús con el cáncer y lo que hace la asociación? Pues porque una persona que muchos hemos conocido y conoceréis decía, es difícil interpretar lo que no se conoce. Y ese era don José Miguel Barandiarán, cuando hacía excavaciones y decía, bueno, dejémoslo porque no sabemos interpretar lo que hay aquí, ya vendrán generaciones futuras que lo sabrán hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues la iniciativa que hemos tenido es, somos conocidos, pero siempre queda un gap de gente que no nos conoce, que no sabe qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra capacidad de hacer y nuestra autonomía. Y bueno, parecía interesante pasear por la ciudad un autobús que pusiera en valor lo que estamos diciendo en estos momentos todos y que, bueno, durante un tiempo haga fácil reconocer nuestra labor y dónde estamos también, ¿no? Como sabéis, estamos en un nuevo local que no hemos podido todavía poner en marcha del todo todas las circunstancias, porque entre otras cosas teníamos previstos servicios de ampliar psicología, servicios de nutrición, de fisioterapia. Todo esto ha sido muy difícil ponerlo en marcha y ahora nos estamos aventurando justamente en el momento que parece que traemos otra vez una restricción. Pero bueno, la idea es hacerlo. Y seguimos atendiendo a los pacientes, ya no por teléfono como era antes, sino muchos de ellos son presenciales. Acuden a la sede y tenemos todas las medidas para que equivalentes a esta, pues haya una protección y una seguridad en el tratamiento que podamos hacer, ¿no? Y ya pensamos que a partir de septiembre empezaremos con estas actividades distintas que complementan lo que es necesario en los tratamientos del cáncer y además están bastante en la línea que estamos queriendo desarrollar. Como dato diré que somos 13.000 socios en Guipúzcoa, que nosotros tenemos un presupuesto anual de 2,5 millones, que invertimos una buena parte de ese dinero en investigación, en una fundación científica que va a hacer ahora 50 años y que, bueno, pues también hemos participado en proyectos específicos con Biodonosti, además de la financiación que da Osakidecha, pues puntualmente hemos hecho aportaciones importantes en distintos tratamientos de cáncer, como el colangiocarcinoma, que bueno, ya ha terminado y parece que puede dar respuesta a muchos aspectos de este tipo de cáncer, ¿no? Pero tenemos una sensibilidad más allá, si se quiere, ¿no?, petulantes, ¿no? Sabemos todos los profesionales de la medicina que el cáncer tiene un origen hereditario muy pequeño, del orden del 10-12%, en según qué tipo de casos. Curiosamente, se nos dice también que muchos enfermos dicen, pues mi padre tenía cáncer. Bueno, pues no parece que haya una relación causa-efecto, ¿no?, de transmisión genética. Lo que estamos viendo es que es muy importante en el cáncer las formas de vida. Sabemos que hay 4 factores de riesgo importantes que se repiten por todos lados, son obesidad, alcoholismo, sedentarismo y nunca me acuerdo de la cuarta, 4 factores de riesgo. Y curiosamente, este año, el día 4 de febrero,
la Unión Europea ha tomado una posición firme en el tratamiento del cáncer, que lo venía haciendo, y en el primer párrafo de lo que están hablando, hablan de prevención. Y es algo que nosotros, sabéis que tenemos un comité técnico también, que intervienen colegas del hospital y algunos jubilados ya, oncólogos, y tenemos una sensibilidad especial en ese sentido, en que las formas de vida son importantes, ¿no? Y en eso interviene pues la alimentación, el ejercicio físico, bueno, aspectos que no están suficientemente cuidados y que creemos que también como asociación tenemos no solamente la obligación de atender a los pacientes de cáncer, sino de prevenir y hacer ver a los pacientes de cáncer, mejor dicho, a la sociedad en general, cuáles son las prácticas, las actitudes que son necesarias tener para en lo posible evitar los tumores, el cáncer, ¿no? Y en eso estamos, y de ahí también que todo lo que sea lo que estamos haciendo en prevención, en alimentación, en nutrición, fisioterapia, tenga un componente también hacia ese sentido, hacia eso que es un poco prevención del cáncer, ¿no? Sabemos de la eficiencia de los servicios sanitarios que ha avanzado tremendamente en las curaciones del cáncer. Hay otra vía que es potenciada por la Unión Europea y que creemos como asociación, no solamente en Guipúzcoa, sino el conjunto de la asociación, que por cierto cambiamos de nombre dentro de poco, ya os lo avisaremos. En el conjunto de la asociación también se percibe que todo lo que es prevención pues es muy necesario. Y la prevención no a nivel colectivo, sino muchas veces a nivel personal. Uno mismo tiene que hacer su propia prevención, ¿no? Bueno, y esta es un poco la razón de estar aquí, es decir, hacer ver a la gente que seguimos estando activos, que no somos reactivos, sino que somos proactivos y que tenemos inquietudes en atender lo mejor posible a todos. Hay algo que se escapa muchas veces, somos 13.000 socios, pero nosotros atendemos a todos los que llegan a la asociación y gratis. Los cuotas de socios son los que nos facilitan hacer eso. Es una cosa que junto con el autobús no se conoce bien, ¿no? Pero sí, todo el mundo tiene derecho a ver y de hecho muchísimo enorgullece a los que estamos aquí porque pensamos que, bueno, pues estamos haciendo algo que la sociedad valora, ¿eh? Y bueno, y también queremos agradecer a las instituciones como el Ayuntamiento de Guipúzcoa, de San Sebastián, perdón, y la Diputación de Guipúzcoa que nos ayudan en el conflicto de las ayudas, que siempre es muy conflictivo, pero bueno, tenemos el apoyo moral, que es el más importante, y el reflejo de ese apoyo moral es que estemos hoy aquí con la presencia del alcalde y con la presencia del responsable de Osakidetza en Guipúzcoa. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, gracias al Ayuntamiento, al alcalde Goya, gracias a Osakidetza y a todos los que habéis asistido. Y si queréis que responda alguna pregunta, si la sé responder, pues encantado de hacerlo. Sí, bueno, no, el autobús es un autobús largo, no sé cómo lo llamáis, articulado, que son los que recorren las rutas más largas de la ciudad. Es un autobús, según me dicen, nuevo, a estrenar recientemente, y que incorpora unos vinilos en donde, bueno, ahí se ven las, bueno, no sé si está puesto, pues a los dibujos que han hecho, bueno, gratuitamente empresas, como también han apoyado otras empresas que muchas de ellas están aquí, ¿no? Y que han ayudado a hacer que esto sea posible en lo económico, y que queremos agradecerlos y luego tendremos una oportunidad de saludarles a cada uno de ellos personalmente. Es un autobús que va a recorrer las rutas más largas y que va a estar pues bastante tiempo dando vueltas por toda la ciudad en distintas rutas. Me parece que hay 4 o 5 rutas que son las que manejan autobuses largos y bueno, son las de más tránsito y tráfico, y nos ha parecido una iniciativa en un autobús moderno, nuevo, que se haga así, con esto, que ya esto es habilidad libre, y entonces, bueno, pues alguno estará de acuerdo o no con lo que hemos dibujado, pero transmite a la sociedad decir, estamos aquí, que es lo que nos preocupaba.
No oigo bien. Pues no lo sé. Bueno, hoy lo tenemos aquí. Ya dependerá más de la compañía de autobuses cuando lo ponga a circulación, pero será en breve, sí, me imagino. Sí, me dicen que hoy mismo, sí. Ah, sí, Álvaro, tú. ¿Quién crees que no? Ese hombre, creo, no sé. Ah, pues sí. Apareció. Bueno, como bien ha dicho Juan, y bueno, gracias a todos por vuestras palabras, el bus activo contra el cáncer, que como podéis ver lleva el lema "Este viaje lo hacemos juntos", Bidaia hau batera egingo dugu, gracias al dibujo de Cállate la boca, que ha hecho posible este. Bueno, pues va a recorrer las calles de Donosti durante un año, 365 días, y vamos a realizar diferentes acciones para que el bus siga activo y siga ¿no? vivo durante el año, y que todos los donostiarras lo tengamos presente, lo tengamos en mente y lleguemos a un montón de guipuzcoanos. Y bueno, de ese modo, pues darle mayor visibilidad pues para que todas las personas que visiten Donosti vean y conozcan el bus activo contra el cáncer. Desde AECC Guipúzcoa queremos agradecer al Ayuntamiento de Donosti por abrirnos las puertas de vuestra casa, eskerrik asko, y apoyar esta iniciativa y ayudarnos a difundir todos los servicios gratuitos. Y bueno, llevamos meses trabajando en este proyecto, hoy va a ver la luz y bueno, no me gustaría terminar en este acto, por supuesto, sin agradecer en nombre de la asociación a las empresas que están colaborando y han colaborado, han hecho posible este proyecto: Laboral Kutxa, Salto System, Del Teco, Super Amara, La Casa del Café, Alzola, Aguas Alzola y Urcabe Benetan. Eskerrik asko. Agradecer también a Debus, que ha tenido la amabilidad de bajar el autobús y brindarnos la oportunidad de verlo en primicia, que lo vamos a ver ahora cuando salgamos fuera y nos podremos sacar unas fotos. Habrá unas fotos iniciales ya previstas y luego, pues bueno, las que queramos. Y bueno, eskerrik asko, por supuesto, a Cállate la boca también, por la colaboración, a Up to You, Esterión Media, Sitago y Diario Vasco, por formar parte también de este proyecto. Eta mila esker denoi etortzegatik eta hurrengo arte, eskerrik asko. Vamos a esperar un poco.